Y cuando ya teníamos el concepto desarrollado, me di cuenta que para que fuera tan mágico como quería, tenía que tener más de 200 escrituras. Y eso fue terrible porque teníamos 6 meses para hacerlo. Bueno, hoy estoy muy contenta porque tenemos a un invitado muy especial que aceptó hablar un poquito, y es que, bueno, don Rodolfo Lee es pues un artista que de alguna forma nos ha tocado a todos, ¿verdad? De alguna forma, aunque no lo sepamos, hemos estado en cosas que él ha desarrollado. Pues el famoso Tío Conejo, el parque de diversiones, todas las temáticas que vemos por ahí, han sido gran parte del trabajo de don Rodolfo, y pues muchas otras cosas más. Él es administrador, sociólogo, trabajó, ¿verdad? Ya hace poco pues, se jubiló con mucha honra, pero durante 22 años estuvo siendo parte del equipo del parque de diversiones. Entonces, don Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí hoy y por compartir con nosotros pues tantas experiencias y tantos momentos, ¿verdad? Y cosas que usted ha desarrollado. Muchas gracias. Todo lo contrario, Amanda, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, bueno, vamos yo le pedí a don Rodolfo que nos contara un poquito como su trabajo, ¿verdad? Y lo que ha desarrollado en el parque de diversiones, que pues bueno, uno desde chiquillo y todavía está grande, tiene memorias y recuerdos. Yo le decía ahora a don Rodolfo que esto es muy costarricense. Yo creo que todos tenemos algo que ver, alguna historia, ¿verdad?, que contar del parque de diversiones. Entonces, bueno, tal vez podemos empezar hablando un poquito de este último espacio que se desarrolló, que es la plaza, no, que es Soñando con Tío Conejo, que fue lo último el espacio que se desarrolló, que nos cuente un poquito de qué se trata y también cuál era pues su trabajo ahí en este desarrollo de estas ideas. Bueno, Soñando con Tío Conejo, en realidad no se debió haber llamado así, pero fue una decisión que no estaba en mis manos. Para mí era más bien Soñando con Hadas, ¿verdad? El área de tematización del parque nace ya bastantes años bajo mi conducción, y es el área responsable de hacer o crear en esos momentos espacios dentro del parque que tuvieran magia. Un parque de diversiones donde solo hay juegos mecánicos es posible, pero recordémonos que la gran mayoría de parques de calidad mundial se preocupan mucho por tematizar, por darle un concepto a cada área o al parque en general. Tal suerte que creamos el departamento de tematización eh, hace ya tal vez unos 18 años, si mal no recuerdo, y el objetivo fundamental era darle eso, un concepto a cada atracción, a cada parte del parque, y, y el área de Soñando con Tío Conejo es precisamente la idea de crear un área sumamente mágica, fantástica, que hiciera y estuviera dirigida principalmente a los niños y a todos los que nos gustan los cuentos de hadas y de magos y de gnomos. Entonces, dragones, el gigante de 16 metros. Entonces, esa era un poco la idea de hacer un espacio, el espacio más mágico que existiera en Costa Rica, ¿verdad? Dirigido principalmente a la niñez en general, pero también a todos los que tenemos un niño en el corazón y que lo sacamos a pasear con alguna regularidad. ¿Y cómo es ese proceso de creación? Desde que inicia el concepto, la idea se la dieron y usted, ¿cómo es ese proceso? Bueno, el área de Soñando con Tío Conejo es tal vez un poco diferente a otras que trabajamos en el parque. Eh, eh, el parque tiene, o tenía más bien, un departamento de tematización que estaba dirigido por mí,
Pero yo también trabajaba en lo que es el Departamento de Desarrollo Organizacional, así se llama, Desarrollo Organizacional, y una de las áreas era tematización. Eh, Cuando se iba a crear algún concepto nuevo, existía un comité de desarrollo. El comité de desarrollo es el que aprobaba las propuestas que hacíamos o que nacían, ya sea de nuestro departamento o de otras áreas, para darle sentido o darle orientación mágica a cada una de las áreas. Ahí en el comité se aprobaba, era dirigida por el gerente general, la comisión, y una vez aprobado, pues nosotros impulsábamos y llevábamos adelante el proyecto. Eh, en el comité de desarrollo participaba también el arquitecto, perdón. Si me oye ingeniero, se enoja. El arquitecto que contribuía mucho con la parte ya más bien estructural. La parte artística, netamente, de todo lo demás, era responsabilidad nuestra. Entonces, para ponerle un ejemplo, cuando se trajo el tornado, eh, cuando se fue a comprar la atracción, empezamos a discutir primero en el comité de desarrollo qué nombre le poníamos. Y ya una vez definido el concepto general de lo que se quería hacer, trabajamos junto con el arquitecto y se presentó toda una propuesta de tematización del sitio y ya tematización empezó a trabajar en lo que es tematizar el lugar. Y el arquitecto, pues en toda la parte de cómo montar el juego, las partes más mecánicas, digamos. Y finalmente así fue como nació. El área de Soñando Conejo nació diferente, ¿verdad? Eh, Nació en pequeño y se fue haciendo grande y al final fueron 3.000 metros cuadrados de magia, eh, con más de 200 esculturas. Pero nació porque, a ver, yo cuando mis hijos estaban chiquititos, ya están grandes, obviamente, mi hija Indra, que es tu amiga, eh, yo les contaba cuentos. A mí me gusta eso, ¿no? Contar cuentos. No soy un buen cuentacuentos, pero les hacía función de títeres y contaba cuentos y hablábamos un poco de eso. Eh, y ahí había un área en el parque, que es el área del picnic, que por ahí pasa el tren, ¿verdad? El que le da la vuelta a ciertas áreas de parque. Y lo que la gente pasaba y veía era la gente comiendo. Entonces yo insistía mucho, desde hace mucho tiempo venía insistiendo en el parque con la idea de que hiciéramos algo que llamara la atención a la gente cuando pasaba. Inicialmente pensamos en hacer una casita eh, en un árbol, básicamente. Era mi idea. Pero después como que la fui ampliando y lo podemos hacer. Eh, y es posible de hacer. Tenemos los escultores, tenemos los pintores, ¿verdad? En el departamento de tematización trabajaban escultores, pintores, eh, gente creativa en general, ebanistas, carpinteros, soldadores. Pero yo creo que tal vez uno no se da cuenta, los artistas costarricenses que realmente trabajan en estas funciones haciendo esto, pintando a mano las paredes, desarrollando, pintando, ¿verdad? Uno tal vez va al parque y ve las cosas y uno dice qué bonito, pero no piensa en todo el trabajo y la cantidad de artistas y personas, ¿verdad? Que no solo ponen cabeza para desarrollar, sino para ejecutar. Y a veces no lo vemos y es un trabajo sumamente detallado, ¿verdad? Y tedioso para poder conseguir pues cosas tan bonitas como las que están ahí. El proyecto nació por majadería mía, ¿verdad? Inicialmente era una casa de hadas, ¿verdad? Y ahí íbamos a trabajar escultores y pintores, básicamente. Entonces era una casa relativamente sencilla, ¿verdad? De madera, principalmente con elementos de fibra de vidrio, con elementos, no sé, vitrales y algunas cosas que queríamos poner y 5 esculturas. Eso era el proyecto inicial.
el parque, bajo la dirección de nuestra gerencia, en ese momento, eh, tenía el proyecto de cada 2 años poner una atracción nueva, ¿verdad? Eh, para estar actualizando el parque. Sin embargo, hicimos mucho más que eso, ¿verdad? Hacíamos atracciones casi que cada año y 2 meses, cada año, 3 meses, estábamos poniendo algo nuevo. En los últimos 23 años así fue. Eh, y cuando estábamos hablando dijimos, bueno, este fin de año no vamos a traer nada. Entonces yo levanté la manita y dije, el área mágica, ¿verdad? Y se empezó a hablar y hablar y hablar y se empezó a hacer más grande lo del área mágica, ¿verdad? Para vender la idea, inicialmente hicimos esculturas pequeñitas de todo lo que íbamos a hacer en grande, de lo que pensábamos que se podía hacer en grande. Hicimos un cuento inicial de lo que iba a ser el área de mágica, ¿verdad? Básicamente yo lo que quería era crear una imagen de una ranita que se llamaba Libertad, ¿verdad? Y Libertad lo que buscaba era encontrarse a sí misma, ¿verdad? Y compartir su belleza interior con todas las personas que la rodearan. Así fue que se empezó a crear el cuento. Después, Mercadeo nos solicitó que metiéramos a Soñando con a Tío Conejo, ¿verdad? Y entonces Tío Conejo era el que estaba soñando a la ranita Libertad. Ajá. Y Iggy hacía todo un viaje por un mundo mágico, buscando su razón de ser, su canción, Ujú. y persiguiendo a un grupo de hadas que, que ella había conocido. Entonces desarrollamos todo el concepto y cuando ya teníamos el concepto desarrollado, me di cuenta que para que fuera tan mágico como quería, tenía que tener más de 200 escrituras. Y eso fue terrible porque teníamos 6 meses para hacerlo. Y como decías antes, Amanda, eso implica tener un equipo muy grande de gente construyendo belleza, Ujú, ¿verdad? Volándose. ujú, Porque aunque teníamos referencias de las casas, por ejemplo, de los gnomos, que queríamos hacer una casa con hojas del té en el techo, que fuera como de troncos y demás, iba a ser en fibra de vidrio, y efectivamente la hicimos, pero a la hora de hacerla, quien la tiene que hacer es el escultor, ujú. ¿verdad? Uno la dibuja y la propone y la lleva adelante, pero el que la hace es el escultor, obviamente bajo la aprobación, en ese caso mía, Ujú, pero es gente que tiene que trabajar muy fuerte. claro. Cuando se decidió, por ejemplo, hacer diferentes áreas para que la gente no se perdiera en el recorrido, Ujú. dijimos, bueno, sí, pero para poder separarlo tenemos que hacer 70 murales de 1,22 m por 2,44 m. O sea, eso Sí, es demasiado. jamás. O sea, nosotros cuando tematizamos otros juegos, habíamos hecho murales grandes y habíamos hecho un vitral, ¿verdad? Gigantesco. Pero cuando dijimos, no, son 70 murales, son 6 vitrales, ¿verdad? Pero ¿qué es esto, verdad? Y, bueno, hagámoslo, y lo hicimos, lo hicimos. Sí. Y lo bueno aquí, eso que yo le digo, porque a veces uno piensa, mira, todo eso se lo trajeron, ¿verdad? O quién sabe, y nosotros no sabemos, bueno, yo es que Indra es la hija de Don Rodolfo y es muy amiga mía, y cuando ella me contaba, yo decía, yo no puedo creer que eso, o sea, que no sepamos que eso se desarrolla aquí, y que el mismo parque de diversiones, ¿verdad? Yo en algún momento le preguntaba a Don Rodolfo, ¿y dónde están? ¿Y dónde lo hacen? ¿Verdad? Que el mismo tiene los talleres para crear, los artistas son costarricenses, que esas cosas se hacen aquí. Y realmente Todo, nosotros no tenemos, bueno, yo, al menos yo personalmente, no tenía idea de que eso era así. Y pues también el orgullo que tenemos que tener al saber que todo eso es desarrollado acá, ¿verdad? Y entonces, además de este que es nuevo, que bueno, ahorita el parque está cerrado, ¿verdad? Pero para quienes no lo conocieron, yo hice el recorrido. De hecho, al final voy a poner unas fotos que tengo ahí en la tortuga y en el gigante,
porque es sumamente bonito, que ese fue el último, pero también don Rodolfo ha trabajado en muchos otros. En todos, toda la tematización del parque Ajá, prácticamente, en el Pacuare, en el ajá, Reventazón, en el Disco, en el Boomerang, mm, en el Tornado, todos. Ajá, en Splash, ujú, ¿verdad? En todos tuvimos participación. No solo yo, era un sí, un equipo. equipo. Yo dirigía el área de tematización, pero es un equipo muy grande. Ujú, Eh, en todos, ujú, ¿verdad? Soñando en la Plaza Tío Conejo, ajá, que fue, digamos, el reto inicial más grande y ajá, el realmente más grande fue el último, Soñando con Tío Conejo. Pero ajá, la Plaza Tío Conejo fue también una cosa de locos, ujú, ¿verdad? Porque era tematizar toda la plaza, toda, 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 toda. ujú, Cuando hicimos Dulú, no sé si lo has visto, que ujú, es un árbol gigante que sí, habla con los niños ajá, en ciertos momentos. Yo dije, bueno, tenemos que hacer un árbol gigante, en vez de, porque en la Plaza de Tío Conejo en esos momentos lo que tenía era una fuente y Tío Conejo estaba en el centro, ¿verdad? En una forma estática. Yo dije, no, tenemos que hacer algo interactivo. Tenemos que crear algo que los niños puedan interactuar y participar de la magia y llevarse un recuerdo mágico, mucho más mágico, y no solo el recuerdo de las atracciones. Entonces, me volvieron a ver con ojos de loco cuando propuse hacer un árbol que hablara, ¿verdad? Y si otra vez el chino con ideas descabelladas, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para que hable? ¿Verdad? El árbol, bueno, tenemos que hacerlo hablar, tenemos que desarrollar la tecnología, no la conocíamos, ¿verdad? Y sí, pero uno ve películas y uno dice, pero hey, ¿cómo hacen ellos? ¿Por qué nosotros no? ¿Verdad? Entonces desarrollamos todo un equipo, logramos construir ese árbol gigante que habla y le logramos dar movimiento a la boca y a los ojos. Eh, la idea era seguirlo haciendo muchísimo más interactivo, ujú, pero bueno, ya no se pudo, ya llegamos hasta donde llegamos, ujú, pero sí le dimos muchísima magia a la plaza de Soñando con Tío Conejo. ujú, Y las demás áreas, por ejemplo, el disco, cuando se fue y se vio el juego que venía, dijimos, oye, ¿por qué no decimos que es un disco, un platillo volador y que llegó aquí y hagamos un montón de esculturas que tengan que ver ujú, con marcianos o con lo que se te ocurra, ¿no? ujú, ujú, Entonces, así fue como fuimos tematizando paulatinamente todas las atracciones. ujú. ¿Le gustaba su trabajo, don Rodolfo? Por supuesto, por Sí. supuesto. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Qué era Sí. lo que más disfrutaba? Eh, Bueno, yo empecé como gerente de recursos humanos. eh, Al año de estar en el parque como gerente de recursos humanos, se dio una situación y me dijeron que si podía dirigir el área artística por un tiempo. El área artística estaba conformada por los actores, los bailarines y los personajes, dentro de los que están Tío Conejo, Tía Gallina y demás. Ujú, Y yo dije que sí, ¿verdad? Obviamente que sí. Era necesario que lo dirigieras, se suponía que era por poco tiempo. Y al ujú. final lo dirigí por 21 años. Eh, y estando precisamente en el área artística, eh, dirigiendo siempre recursos humanos y siempre la parte artística, un día se nos dijo, vamos a participar en el Festival de la Luz, hay que hacer una carroza. Ay, sí. Hijo, y, y quien la tiene que hacer es el área artística, ¿verdad? Entonces asumimos el reto. Ajá. Eso implicó que el parque de diversiones se ganara 2 años Ujú, el primer lugar en el Festival de la Luz. Después no volvimos a participar por una serie de razones, ujú, pero esas veces que participamos bajo el proceso de dirección del área nuestra, ujú, eh, fuimos paulatinamente aprendiendo a tematizar, a dar belleza, a hacer esculturas, ujú, y a juntar eso, digamos, con el equipo de actores y de artistas y bailarines que tenía el parque. Entonces la tematización en su conjunto fue naciendo a raíz de eso. ujú, Llegó el momento en que dijimos, bueno, ya vamos, el primer juego, digamos, que empezamos a tematizar en parque fue el Pacuare.
Ujú. Eh, ese fue el primero. Después ya Ciudad Transformer, bueno, otra serie Ajá. de atracciones, hasta que llegó la Plaza de Tío Conejo, y después siguieron los Ujú, demás juegos, ujú, y terminamos con Soñando con Tío Conejo. Pero un poco así fue que se creó. ujú, eh, y tal vez porque mi jefe, don Mario, el gerente general de ese entonces, y fuimos con él un día a la IAPA. La gente no conoce esto. La IAPA es una organización de parques de diversión a nivel mundial, son más de 6.000 parques. Y el parque de diversiones de Costa Rica, gracias al doctor Ortiz, que es su creador, es muy conocido a nivel mundial. Incluso el doctor Ortiz es miembro del Salón de la Fama de la IAPA. Pues mm, es impresionante, uno llega al Salón de la Fama de la IAPA y ahí está Disney, y ahí está ajá. el doctor Ortiz, Wow. ¿verdad? Entonces, en un año, hace mucho tiempo de eso, fuimos allá y nos hicieron un recorrido por algunos de los parques. En la convención de la IAPA se visitan los parques por adentro, digamos. Se Ujú, aprende cosas de los parques internamente, se ujú, hacen recorridos. Aquí se hizo una actividad de esas, pero solo con parques de América Latina. Eh, en el 20, en el 18. En ujú. 2018 hicimos una reunión de la IAPA, pero solo de América Latina. La IAPA mundial es en Orlando casi siempre. Ujú. Y cuando estuvimos allá y vimos los parques de diversión, empezamos a hablar de la necesidad de tematizar el parque. Y ahí fue donde empezamos. Y bueno, llevamos al parque a un nivel que tal vez suena pretencioso o raro decirlo, eh, pero a nivel de tematización, yo creo que ningún parque de América Latina nos alcanza. Mm, ¿Verdad? ujú. Es real, es Qué real. orgullo. Yo visité algunos, eh, Ujú. y si alguien quiere visitar parques en América Latina, le recomiendo que vaya a los de Guatemala. Ah, ¿de verdad? Sí, ¿Cuántos tienen? Guatemala. Varios. Sí, tiene varios. Mm, En Rotalureo, que es una provincia, ujú, entiendo que es una provincia de Guatemala, tienen varios parques que son dirigidos por una organización que se llama IRTRA. IRTRA es el Instituto de Recreación de los Trabajadores. Allá no existe la Caja del Seguro Social, ni existe ujú. este tipo de cosas, y los patronos y los trabajadores contribuyen para crear centros de entretenimiento para los trabajadores. Ah, Eso está conformado por el IRTRA. ujú, Entonces el IRTRA tiene ujú. mucho dinero, y tiene unos parques de diversión preciosos, Oye, preciosos, qué interesante. realmente. Les Ujú. recomiendo ir. Compiten y son muchísimo más baratos que los de Orlando, y le garantizo que compiten De con Orlando. verdad. Ay, wow. Bueno, qué buen dato. Sí, Sí, ni idea. Y bueno, don Rodolfo, entonces, bueno, como ya hablamos, él en realidad inició estudiando administración y sociología, pero en el transcurso de su vida, o no sé, si desde su niñez, pues en realidad tiene un espíritu artista, porque además escribe cuentos, además pinta. De hecho, yo fui a una de sus exposiciones, compré un cuadro que aquí tengo además, pero entonces, yo quería preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo fue que se desarrolló eso? Porque al final, pues, a veces la pasión ya viene un poco ahí y uno nada más tiene que darle un poquito de aire para que salga, ¿verdad? Porque la formación fue otra, pero ¿cómo ha sido ese proceso también suyo como artista? en realidad yo empecé a dibujar estando ya grande, tengo que decirlo. Eh, a ver, yo soy muy despistado, tiendo ¿verdad?, a distraerme con mucha facilidad. Y estando en el colegio, la única forma de poner atención era rayando. O sea, mientras los profesores hablaban, ¿verdad? Si yo los oía hablar, yo estaba viendo la mosca que pasaba, ¿verdad? Y el caballo que iba por la calle o cualquier cosa, menos poniendo atención. Para no distraerme, empecé a rayar cuadernos y rayar y rayar y rayar. Eh, y eso me ayudaba a concentrarme. Hacía lo que ahora se conoce como centanfle. Centanfle es soltar la mano,
¿verdad? El concepto Zen Ah, ok. de los chinos, ¿no? Pero básicamente soltar la mano, es rayar, es Ujú, hacer círculos, ujú, bolitas, lo que quieras, ¿verdad? Eh, y paulatinamente le fui poniendo sentido a mis rayas. Cuando llegué a la universidad, ya mis dibujos tenían más sentido. Ya quería darle un sentido, más un sentido social, un ujú, sentido de inconformidad, digamos, con los procesos sociales. Y empecé pues un poco a dibujar por ahí. ujú. Pero en realidad agarré el dibujo en serio hasta que nació mi hija, tu amiga, ¿verdad? Eh, Empecé ya a dibujar en cuadernos de dibujo. Antes de eso dibujaba en hojas blancas, en forros de cuaderno, en lo que fuera. Igual en ese entonces fue cuando me dio por escribir. Empecé a escribir desde ese entonces, paulatinamente. Eh, Igual, gracias a mi esposa, ¿verdad? En ese momento a ella fue la primera persona que le escribí una poesía. Eh, Ahora yo creo que le he escrito más de 1000 poesías, ¿verdad? La musa, la musa. Claro, no solo a ella, muchas otras mujeres también, ¿verdad? Amigas, compañeras, personas que son especiales, mis hermanas. Eh, entonces empecé a escribir y a dibujar. Desde, digamos, los 27 años agarré más en serio el dibujo. Y hace más o menos 5 años empecé a pintar ya en colores. El cuadro que ves atrás Ujú, es un cuadro mío. ujú. Y bueno, eso me llevó a hacer un par de exposiciones. Ahora quiero ver si después de esto, ¿verdad? Que nos tiene encerrados, puedo hacer una exposición. Y por ahí, ¿verdad? Empecé a escribir cuentos también, todos costumbristas. Y después ya me salí del costumbrismo, pero inicialmente, al trabajar en parque de diversiones, trabajar en Pueblo Antiguo, y luchar muchísimo en Pueblo Antiguo por el rescate de las tradiciones y valores costarricenses, Ujú. pues empecé a escribir un poco de cuentos costumbristas, basado mucho en mi infancia, que fue en el campo, y yo creo que la mayoría de los ticos crecimos en el campo, sobre todo de mi edad, ¿verdad? Ya los más jóvenes no, pero todos tenemos relación con el campo, y entonces empecé a escribir cuentos costumbristas. Ujú. Ya tengo cerca de 80 cuentos. Wow. eh, y también pues le hago la escultura un poco, ¿verdad? Sobre todo de madera, pero no he vuelto a trabajar la madera porque es demasiado, a mí me gusta trabajar el cedro amargo. Y es tan amargo que cuando trabajo eso, paso una semana comiendo amargo. Entonces Ajá. he dejado un poco la escultura, pero me encanta, ¿verdad? Ujú, Ahora los libros no los he publicado, pero ahora que tengo más tiempo, ujú. voy a buscar alternativas para publicar. Sí publico en Facebook algunas cosas y estoy ya creando una página precisamente para publicar, para vender cuadros míos y de mis compañeros que están sin trabajo y amigos, no solo compañeros. Eh, y también pues para vender libros y exponerlos ahí. Bueno, Rodolfo, qué bonito. Muchas gracias por compartir, ¿verdad? Sus experiencias, ¿verdad? Y tantas cosas que, de verdad, bueno, yo no conocía y creo que tal vez la mayoría no conoce respecto al parque y el tema también como de la creación, de verdad. Le agradezco mucho porque, bueno, como dije al principio, yo creo que todos tenemos alguna historia en el parque de diversiones, algún, ¿verdad? Recuerdo, mis recuerdos son siempre muy bonitos y es bonito saber también o conocer a las personas que están detrás de eso y que hacen que sea realidad. Entonces también, pues agradecerle a usted y sé que es todo un equipo, ¿verdad? Pero que siguió y que bueno, esperemos que pronto esto se acomode, ¿verdad? Y que podamos seguir disfrutando del parque, ¿verdad? No, agradecerle muchísimo y que me haya invitado, de verdad, de corazón. Se quedan muchísimas cosas que podríamos hablar, Me imagino que sí. pero bueno, yo soy muy hablantín también, ¿verdad? Sí, imagínese. Agradecerle de corazón su invitación y bueno, ahora va a tener un seguidor los días jueves en sus tardes de café. Muchísimas gracias Muchas gracias, amigo. y
y que esté con Dios. Muchas gracias. Entonces vamos para cerrar, vamos a hacer el salud de café. Vale. Salud, muchas gracias, Rodolfo. Hasta luego. Igualmente.